¿Qué tal, amigos del Universal? Pues se produjo finalmente esta renuncia inédita del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, un hecho sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación. No se recuerda ningún caso similar desde que ocurrió por lo menos aquella reforma de 1994 de Ernesto Zedillo, que pues creó lo que es la actual Suprema Corte de Justicia y su actual composición. ¿Qué hay detrás de esta renuncia? Bueno, pues no se conocen todavía los motivos que haya esgrimido y que haya argumentado el ministro Eduardo Medina Mora en su carta de renuncia, que ya fue entregada y entiendo también aceptada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Según lo que marca el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente la turnará a su vez al Senado para que éste la apruebe, y entonces lo que vendría es un nuevo proceso para nombrar a un nuevo ministro, una vez que la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Arturo Saldívar, se ha informado ya de la renuncia y también a su vez emite una convocatoria, le pide al Poder Judicial que mande una terna para elegir a un nuevo ministro. Le comentaba que hay detrás de esto. ¿Por qué renunció el ministro Eduardo Medina Mora? No sabemos todavía las razones que él haya esgrimido, pero han trascendido por lo menos dos presuntas hipótesis de por qué renunció. Uno tiene que ver con motivos de salud. Se sabe que traía pues un tema de mucho estrés derivado, por un lado, de la muerte reciente hace un par de años de su esposa, y por otro lado también de la presión a la que había sido sometido después de que se revelara la existencia oficial de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, en la que se estaban investigando sus movimientos bancarios en transferencias que realizó desde cuentas de banco en México, del banco HSBC, a bancos HSBC en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, casualmente los dos países donde él fue embajador de nuestro país en algún tiempo. Estas transferencias, que en su momento documentamos aquí en Serpientes Escaleras y en el Universal el pasado 5 de junio, eran también objeto de una investigación detallada, confirmada incluso públicamente por el presidente López Obrador, a partir de que se recibió información desde los Estados Unidos. Esa podría ser la otra causa. Si no fueron razones de salud, dice el artículo 98 que debe ser la renuncia de un ministro, solo procederá por causas graves. Esta podría ser la otra, que efectivamente estas investigaciones hayan avanzado y hayan logrado documentar los movimientos financieros del ministro de la Corte, que lo que se mencionaba es que las cantidades que él transfirió, más allá de la discusión de él en una carta si eran en pesos o en dólares o en libras esterlinas, los montos de estas transferencias no cuadraban con sus declaraciones patrimoniales. Eso es lo que tenía documentado la Secretaría de Hacienda y que estaba también documentando la Fiscalía General de la República. Aquí el tema de fondo es que detrás de esto pues parece estar esta decisión del ministro Eduardo Medina Mora de, pues no sé si cerrar este capítulo, porque ignoro si las investigaciones se vayan a cerrar con su renuncia, pero sí evitar eventualmente ser acusado, procesado y desaforado por la Cámara de Diputados para poder enfrentar una acusación penal, es decir, que pudiera haber ido incluso a la cárcel, porque si se le probaban estos delitos de corrupción, bueno, pues este es un delito grave en la reforma legal reciente que se hizo. Es un delito que no alcanza prisión preventiva, que no alcanza fianza y requiere prisión preventiva oficiosa. Ya nos enteraremos a detalle de qué hubo detrás de esto. Por lo pronto, lo que es un hecho es que el ministro Eduardo Medina Mora había tenido un desgaste evidente a partir de estas revelaciones de sus movimientos financieros, que también le provocaron confrontaciones internas en el Poder Judicial de la Federación. Incluso se hablaba ya dentro de otra investigación que se estaba documentando en el Consejo de la Judicatura Federal, en esta política que ha establecido el actual ministro presidente Arturo Saldívar de combatir a fondo la corrupción a todos los niveles, llegó a decir el ministro presidente, desde jueces, magistrados, incluidos los ministros de la Suprema Corte. Sería que también habría una investigación ya avanzada en el Poder Judicial y que esto motivó la decisión del ministro Medina Mora. Lo iremos sabiendo. Por lo pronto, el hecho es inédito, no había ocurrido algo así, y políticamente se pueden encontrar también muchas interpretaciones. Algunos empiezan a ver si Medina Mora era el director del CISEN cuando se destaparon los videoescándalos, aquellos del año 2005 en los que se golpeaba al entonces
candidato o aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. También se habla de su relación muy cercana con Alejandro Quintero, el ex vicepresidente de Televisa, publicista al que se tiene ubicado desde 2006 como uno de los operadores de las campañas negras en contra del presidente López Obrador, tanto en 2006 como en 2012, incluso en la pasada elección presidencial de 2018, el propio presidente López Obrador en algún punto acusó a Alejandro Quintero de estar detrás de estas campañas negras de difamación hacia su imagen y hacia su persona. Medina Mora era muy cercano al señor Quintero, incluso en alguna ocasión se maneja dentro del Poder Judicial con fuentes bien documentadas. Él intervino para tratar de desbloquear las cuentas que le tenían bloqueadas los jueces a Alejandro Quintero, y en ese proceso hubo un hecho que pudiera ser la explicación de por qué Estados Unidos empezó a mandar información de los movimientos financieros del ministro de la Corte, porque en ese proceso, cuando él intervino para pedirles a algunos jueces que desbloquearan o para ayudar a Alejandro Quintero a desbloquear sus cuentas junto con el exdirector del CISEN el sexenio pasado, Alberto Vaz, se reveló en esas audiencias judiciales una lista de los agentes protegidos de organizaciones y de agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, de los agentes encubiertos que operaban en México, información que tenía en su poder el ex procurador Eduardo Medina Mora. Dicen que eso provocó la molestia de Estados Unidos y que de ahí vino la filtración de información al gobierno mexicano que derivó en estas investigaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de entrada la renuncia ya fue aceptada por el presidente, se procederá, como les decía, a nombrar a un nuevo ministro, se abrirá un proceso en el que el presidente López Obrador mandará una terna y el Senado tendrá que elegir a un nuevo ministro por los próximos 10 años. El futuro de Medina Mora me parece que sí es incierto. Vamos a ver si las investigaciones se terminan aquí, si hubo algún tipo de negociación de renuncia a cambio de que ya no indagaran más sus movimientos financieros. Por lo pronto estamos ante un hecho inédito, efectivamente, la renuncia, la caída de un ministro al que le quedaban todavía más de 10 años en el cargo. Soy Salvador García Soto, un gusto saludarlos.